el lado distópico del mercado de utilidad, de XRP y del resto de activos digitales. Muchísimos inversores, muchísimos analistas consideran que invertir en XRP es lo mismo que invertir en acciones de Pfizer o Moderna. Y el razonamiento tiene su lógica. Pero lo que quiero compartir contigo en el siguiente vídeo es que entendamos que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Y una de las cosas que no dependen de nosotros es la implementación de las identidades digitales. La Unión Europea está promoviendo las identidades digitales en su territorio. Y esto se vende como una conveniencia, como algo que va a ser cómodo para ti. La cartera ocupa mucho espacio en tu bolsillo y cada vez se va haciendo más grande. Tienes la tarjeta del supermercado, tienes tu tarjeta de débito, tienes tu DNI, el carnet de conducir y podrías evitar tener ese bulto en el bolsillo y solamente tener el móvil. Irlanda es el primer campo de pruebas de la UE para la identificación y la billetera digital. Acaban de lanzar un programa piloto, el gobierno de Irlanda, que es una aplicación estatal que permite almacenar tu identificación, el certificado de nacimiento, el permiso de conducir y muchísimas cosas más. Por ahora es voluntario, es opcional, pero eso, por ahora. Este discurso del gobierno de Irlanda suena tranquilizador. Usted tiene el control de sus datos, no se rastrea ni se registra nada y solo se comparte lo que es necesario. Básicamente esto te va a simplificar la vida. ¿Te acuerdas del 11S antes de que todas las medidas en los aeropuertos fuesen temporales y se convirtiesen en permanentes? Pues esto es un poco lo mismo. Este anuncio, este movimiento, forma parte del EU Digital Identity Wallet, un marco de la UE que se está implementando en todos los Estados miembros, incluido España. Está perfectamente sincronizado con la línea de tiempo de la agenda, nuestra famosa Agenda 2030 de la ONU. E Irlanda no es la excepción, es simplemente el primer dominó. Es el primero en implementarlo. Todos los demás países vendrán después, es más, en otros países ya se está implementando. Irlanda es simplemente, como digo, el primer país. La Unión Europea va a obligar a todos los Estados miembros a ofrecer esta cartera digital para servicios públicos antes de que termine el año 2026. Y para los servicios privados antes de que finalice el año 2027. Un calendario sospechosamente bien coordinado con la implementación y el lanzamiento del euro digital, la CBDC digital, cuyo piloto está previsto para la segunda mitad del año 2027 y para su posible emisión en el año 2029. Estas dos agendas son las que quieren que no entiendas que están unidas. Están haciendo un esfuerzo muy importante para darte a entender que estas agendas no tienen ningún tipo de conexión. Pero combinar la identidad digital y las monedas digitales en una misma infraestructura gubernamental permitiría rastrear y bloquear transacciones. Y podrías intentar venderme la idea de que en realidad lo hacen por tu bien, pero ya estamos empezando a ver las consecuencias de normalizar este tipo de medidas. Emmanuel Macron hace apenas unas horas dando las gracias a Grecia por unirse al movimiento. ¿Y en qué consiste exactamente ese movimiento? Pues que Grecia se une al movimiento francés de Emmanuel Macron para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. Sí, has leído bien, no es ciencia ficción. Te dejo aquí un pantallazo de Reuters. Bloomberg también se hace eco de esta noticia. Grecia va a imponer el bloqueo a todos aquellos menores de 15 años, empezando por TikTok. ¿Y esto qué tiene que ver exactamente con el mercado de utilidad y con XRP? Pues lo siguiente, quiero compartir contigo la siguiente reflexión. ¿A costa de qué va a venir el mercado de utilidad? La implementación de un sistema financiero, por un lado, basado en temas cero, es algo que objetivamente no podemos evitar. Y ese circuito, el circuito de los pagos mayoristas, objetivamente necesita liquidarse sí o sí en T más cero. Esto es algo que carece de moralidad, es simplemente una mejora tecnológica, es simplemente una oportunidad en un mercado que está muy fragmentado, que tiene 27 trillones de dólares bloqueados en cuentas nuestro vostro, y que esos millones, esos trillones de dólares, se van a liberar y van a promover un crecimiento de la economía, porque lógicamente ese dinero deja de estar bloqueado y se presta para que las pymes crezcan. Pero el problema es que eso no para ahí. La mejora de la parte de los pagos mayoristas, que es lo que soluciona principalmente XRP, es la primera fase de este cambio. La segunda fase viene con la mejora de los raíles minoristas, es decir, con la completa digitalización de tanto los euros como los dólares. Y la CBDC tarde o temprano también llegará a Estados Unidos. Se ha prohibido solamente construir una CBDC hasta el año 2030. A partir del año 2030, las CBDCs estarán permitidas en Estados Unidos. Y llámalo CBDC o llámalo moneda estable, es exactamente lo mismo. Puedes llamarlo si quieres vino o puedes llamarlo si quieres zumo de uva con un grado o con un toque de alcohol. Las monedas estables y las CBDCs no son tan diferentes
el marketing sí que es diferente. Y según algunos Bitcoin Maxis libertarios, lo que hay que hacer es resistirse, pero si nos fijamos en su patrón de comportamiento, el patrón de comportamiento que demostraron muchos de estos Bitcoin Maxis hace 6 años, igual que decidieron ponerse esto de aquí para poder ir a comer a un restaurante o para poder viajar, lo más probable es que en cuanto el Estado les apriete, ellos mismos serán los primeros en descargarse esas identidades digitales, igual que demostraron tener nulo autocontrol hace 6 años, cuando no se resistieron o incluso peor, abrazaron las medidas totalitarias de los gobiernos. Así que la reflexión es la siguiente: el que el sistema financiero pase a temas cero es carente de moralidad. Es algo que va a ocurrir, es una mejora tecnológica que es independiente de la identidad digital, del dinero digital y de las CBDCs. Pero también de forma simultánea es el prerequisito. Primero van a mejorar la parte de pagos mayoristas y cuando los pagos mayoristas estén optimizados, estén actualizados, veremos quizá de forma simultánea o quizá de una forma posterior en el tiempo la mejora de los rieles de los pagos minoristas. Lo que te afecta a ti y lo que me afecta a mí en nuestro día a día. Usar nuestro dinero con libertad. O en un futuro, usar nuestro dinero con requisitos. Usar nuestro dinero de forma condicionada. Y es que esto es lo que no quieren que veas. No quieren que veas que la identidad digital es una de las patas para limitar tu gasto. No quieren que veas que ceder tus datos es el prerequisito para decidir si puedes gastar o no puedes gastar. No quieren que veas que el euro digital, que ya está construido encima de XRPL, igual que el dólar digital, no quieren que veas que está directamente vinculado a tu identidad digital, que lo va a estar, que va a tener fecha de caducidad y que con la excusa de que se tiene que promocionar la economía, de que el flujo del dinero tiene que continuar, le pondrán fecha de caducidad a tu dinero digital. Hace falta controlar, según los estados, lo que es verdad y lo que es mentira. Hace falta controlar que los jóvenes no consuman el contenido que el Estado no quiere que consuman. No vaya a ser que sean de una ideología que el Estado no quiere promocionar. Y si nos tenemos que basar en el patrón de comportamiento de, por desgracia, gran parte de la población en los últimos 6 años, desde que ocurrió esto de aquí, es bastante evidente que la población no ve la amenaza y que este tipo de medidas van a ser implementadas sin ninguna resistencia por parte de la ciudadanía. Así que mi recomendación, sin que sea una recomendación de inversión, es que entiendas estos procesos, que entiendas que es más bien inevitable y que lejos de resistirte, entiendas que aunque no estés de acuerdo, los gobiernos lo van a implementar. Y los que han abierto el melón de conversación hacia el fin del efectivo han sido los Bitcoin Maxis, que han normalizado en la ventana de Overton que el efectivo es malo y que es mejor una versión digital del dinero. Los mayores culpables de que estemos entrando en una fase de la sociedad donde se realzan las virtudes del dinero digital, los culpables de que esa idea haya calado en la sociedad, es de los promotores de Bitcoin, que no te han contado que Bitcoin era la prueba de la siguiente fase. Y ahora que la guerra en Irán ha comenzado y que el coste de absolutamente todo va a continuar subiendo en los próximos meses, parece más que evidente que ciertos grupos financieros han decidido que la capacidad del ser humano de participar y de disfrutar de la economía se da por finalizada. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta imagen que estás viendo en pantalla. El aumento del coste de los vuelos internacionales, la diferencia de precio entre febrero y marzo. En naranja tienes el mes de febrero y en negro tienes el mes de marzo. En el mejor de los casos se ha multiplicado por 3 el coste medio de un vuelo internacional. Y eso que todavía no hemos visto el impacto completo del cierre del estrecho de Hormuz. A partir de esa semana veremos cómo esto afecta en concreto la zona económica europea. Así que quiero que te adelantes a los acontecimientos y te imagines un escenario donde tu identidad digital está en marcha, donde con un código QR vas a poder comprar un máximo de 50 litros a la semana en la gasolinera y donde se realiza un escrutinio muy detallado de todo lo que gastas, de lo que consumes, por supuesto con límites. Este conglomerado financiero internacional ha decidido que el ser humano ya no puede disfrutar de la economía porque ya no va a ser productivo. Y antes de que se dé cuenta de que ya no va a ser productivo y de que ya no puede cumplir un propósito para satisfacer sus necesidades, les cerramos el grifo. Viajar de forma internacional hasta ahora era prácticamente un derecho, el coste era mínimo comparado con lo que estamos viendo ahora, y dentro de unos pocos meses veremos cómo estas medidas se implementan en muchísimas otras facetas de nuestra vida. Los vuelos internacionales son el primer paso, pero no es el último. Cuando dejas de ser productivo para la élite, deja de tener sentido que puedas consumir. ¿Por qué vamos a darte la oportunidad de que consumas, de que tengas libre albedrío, de que tengas opciones, cuando eso es una consecuencia de lo útil que eres para la sociedad? Y si dejas de ser útil, tiene sentido que dejes de poder consumir. Y esta gráfica es simplemente el comienzo de esa transición, de la destrucción de lo que queda de la clase media y de la creación de dos clases sociales, una superélite y una clase media inexistente, que va a pasar los que no entiendan lo que está ocurriendo, a la clase social que el Foro Económico Mundial describe como useless
Eaters. No tendrás nada y serás feliz. A pesar de todo el escenario distópico que te acabo de describir, estamos en los inicios de esa transformación, a pesar de ese escenario distópico, hay oportunidades, hay esperanza y hay luz. Y consiste, aunque parezca contraintuitivo, en abrazar ese cambio y en poseer parte de los raíles de todas esas infraestructuras digitales que nos guste más o nos guste menos, se van a implementar. La identidad digital se va a implementar. Las CBDCs mayoristas y minoristas se van a implementar. Y en lo que respecta a la implementación de los rieles mayoristas y minoristas basados en activos digitales, esa es la oportunidad más grande de todas. Sobre todo la de los pagos mayoristas, que es, desde mi punto de vista, la más amoral. No estoy de acuerdo con la idea o con la tesis de que XRP representa los barrotes de una cárcel digital, porque que la parte de pagos mayoristas pase a T+0 es una oportunidad que va a traer muchísimas eficiencias al sistema financiero. El problema o la consecuencia es que esas mejoras se va a utilizar también como excusa para limitar el consumo de los ciudadanos una vez la identidad digital, el tracking de lo que consumes y de lo que gastas y de lo que contaminas se una con el dinero digital. Aunque me gustaría saber en los comentarios qué opinas tú sobre lo que acabo de explicarte en este vídeo, si crees que XRP es realmente el equivalente a esos barrotes digitales en esta economía postcapitalista. Desde mi punto de vista, es evidente que estos conglomerados financieros internacionales han decidido, los que tiran de los hilos, han decidido que el ser humano ya no tiene derecho a seguir participando de la economía y poco a poco van a ir estrujando tu capacidad económica, como estás viendo en pantalla, porque lo que vamos a ver en los próximos meses es como, gracias a los agentes de IA y la robótica, los próximos meses y años, tu capacidad de aportar valor a la economía pasa a ser cero. Y antes de que eso ocurra, antes de que lo entiendas, el coste de absolutamente todo va a subir de forma exponencial. Y la excusa, por desgracia, va a ser que la culpa es de Irán. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del mercado laboral del PIB, del crecimiento del PIB. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.